Buenos días, estimados aprendices tecnólogos en gestión documental, ficha 206-1018. Para esta ocasión tenemos la explicación que vamos a colgar en el canal de YouTube referente a la actividad de aprendizaje número 7, que corresponde a la guía de aprendizaje Organizar archivos de gestión. El resultado de aprendizaje de la actividad corresponde a normatividad vigente, caracterización y generalidades de la organización de los documentos en el entorno laboral. La descripción de esta actividad, según la fecha, se corrió, quedó del 8 al 12 de julio, para que lo tengan en cuenta y puedan colgar su respectivo desarrollo en la plataforma Territorio. Bueno, vamos a leer tal cual y luego empezamos la explicación. Dice la actividad que las normas vigentes y la caracterización pues corresponde a el entorno laboral. Debemos hacer primero, se sugiere que se baje los documentos, se obtengan los documentos, ustedes ya los tienen, se los envía al correo y conozcan, digamos, la lectura y la dinámica de este documento. Luego de tener en cuenta cuáles son, que es el acuerdo 042, la norma técnica 4095 y la ISAG 2000, se debe hacer o se debe dejar lectura de este documento a través de una herramienta didáctica. Ustedes escogen qué herramienta pueden utilizar. Aquí se está sugiriendo esquema de flechas con cada norma. Entonces, un esquema de flechas con el acuerdo 042 del artículo 1 al 6, nada más. Otro esquema de flechas de la norma 4095 del punto 1 al 3. Y por último, el tercer esquema de flechas del punto 1 al 7. Aquí sí corresponde que es toda la norma. Bueno, entonces, posteriormente de haber hecho lectura, de haber explorado los documentos, de haberlos visto y haber elaborado la herramienta didáctica, aquí dice esquema de flechas, dice que hay que resolver de forma crítica y analítica lo siguiente, resolver estas preguntas. A. Según el acuerdo 042, ¿cuál es el criterio de archivo de gestión que considera que se podría mejorar y completar y complementar? Hay que hacer una justificación de la respuesta. Entonces, ¿cuál es el criterio de archivo de gestión que considera que se podría mejorar y o complementar? Entonces, esa respuesta la encontramos en el acuerdo 042, obviamente con su lectura crítica que va a realizar. B. Dice, escriba con sus palabras y de forma general cuál es la intención de la norma 4095. Luego de haberla leído y haber hecho el esquema de flechas, pues se hace mucho más fácil responder esta pregunta. La B. Explique por qué es importante tener en cuenta en el proceso de la organización documental la norma internacional general de descripción archivística. Sugiero por favor que consulten qué es descripción archivística para que puedan comprender en qué consiste esta norma internacional. Bien, bueno, ahora nos vamos para el acuerdo 042 para poderlo de manera general explicar e introducir, digámoslo así, a el trabajo que pretenden desarrollar. Entonces, como debo hacer un esquema de flechas y luego responder preguntas, es importante que lo exploren. Ustedes ya lo conocen. Este es el mismo que se hizo en la segunda actividad de la guía, que ustedes hicieron inclusive unas metáforas y comparaciones sobre este acuerdo. Bueno, el acuerdo 042 del 2002 habla del cual se establecen los criterios, los lineamientos, las pautas, los pasos a seguir para la organización únicamente de los archivos de gestión. Los archivos de gestión es la primera fase de la creación de los archivos. Entonces,
E inclusive este acuerdo funciona tanto para las empresas públicas como las privadas. Y aquí dice que aquellas que cumplen funciones públicas, ¿a qué se refiere con eso? Se refiere a esas empresas privadas que manejan patrimonio, manejan dineros públicos, como por ejemplo está Cortolima, como por ejemplo está las cajas de compensación con Fenalco, con Fatolima, como por ejemplo está Infibagué, ¿sí? Entonces son empresas que son manejadas por personas particulares, son empresas privadas, pero que reciben patrimonio público y por eso se llaman funciones públicas. Y aquellas que cumplen funciones públicas, aunque sean privadas. Sí las hay en el mundo y en el Estado colombiano, sí existen este tipo de empresas. A ver, les cuento a grandes rasgos. Estas empresas antes, en los años antes del 2000, eran públicas, pero por sus malos manejos, por su desangro de nómina, por su politización, por decirlo así, el Estado le entregó estas empresas a personas privadas. Entonces las personas crearon, digamos, comités o corporaciones cooperativas y decidieron o se les ofreció la oportunidad de poder administrar los recursos públicos de manera eficiente. Se dice que una empresa privada, como es mayor controlada, mayor vigilada, mayor custodiada, no contrata tanta persona ni tampoco se politiza tanto, entonces administra mejor los recursos. Bueno, eso es lo que dice la normativa, ¿no? En sí puede ser otra cosa. Bueno, sencillamente lo que queremos decir que el acuerdo 042 habla o se identifica que son los criterios, las tareas, los puntos, los trabajos en sí para poder organizar los archivos de gestión, que son la primera fase, tanto para las empresas públicas como las privadas y aquellas que cumplen funciones públicas. Y además, este acuerdo 042 regula, muestra, identifica y pide que se ponga en funcionamiento el inventario único documental. El inventario único documental es un instrumento archivístico que es muy funcional, muy importante para poder organizar los archivos, para poderlos entregar a la fase central, que es la segunda fase del programa de gestión, de la fase archivística. Se requiere hacer uso, conocimiento y desarrollo del inventario único documental, que le llamamos FUID, formato único documental. Este formato es esencial, ahora le echamos un vistazo. Bueno, y obviamente esto tiene que ver con los artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley 594. Si ve que todo es tomado de la ley, todo el tiempo, durante toda esta formación, hasta el otro año, vamos a estar mirando, escudriñando la ley 594 porque de ella es que se basa toda la normativa, que le llamamos normograma. Bueno, y además la ley 80, ¿no? La ley 80 que es la ley por la cual se creó el Archivo General de la Nación. Bueno, entonces aquí en la primera parte del acuerdo 042 habla de lo que es las consideraciones, la consideración de la importancia de la ley 80 sobre el establecimiento y quien fija las pautas y establece y estipula las políticas del patrimonio documental colombiano. Además de eso, nos habla de la importancia de la conservación y la preservación de los archivos públicos, que eso tiene que ver con la ley 739 del 2000, que pues habla de que el servidor público debe manejar una ética profesional y debe tener en cuenta que su principal función, además de atender público, además digamos, de gestionar su trabajo como tal, es la custodia, la administración y el servicio que puede prestar con la documentación. Entonces, eso es lo que menciona
prácticamente esta parte que habla de la importancia de que el trabajador entienda que tiene unas prohibiciones y unos deberes frente a el manejo de la documentación de las empresas públicas, privadas y aquellas que cumplen funciones públicas, además del uso, aplicación del inventario documental. Bueno, además aquí apunta los artículos que les acabo de mencionar, el artículo 21, el artículo 22 y el artículo 23 referente a la ley 594, por la cual establece que las entidades de la administración pública y las empresas privadas que cumplen funciones públicas deberán elaborar programa de gestión documental. ¿Eso qué significa? El programa hay que diseñarlo, hay que pagar para que se lo hagan. Este programa, después de haberse diseñado, implementado en la empresa, se debe aplicar. Haga de cuenta que es como una cartilla, es como un recetario, ¿sí? Este no es copiado, este se elaboró y se hizo, se mandó a hacer, se pagó, de acuerdo a los lineamientos institucionales, a la misión y a la visión que tiene la empresa. Por eso no se puede copiar de otra, porque cada empresa tiene su esencia, tiene su razón de ser. ¿Ve? Entonces, de esto habla que se debe implementar y elaborar el PGD, Programa de Gestión Documental. Además dice que en cuya aplicación atenderán con los principios y procesos archivísticos que está establecido en la ley 594 en el artículo 22. Dice que la misma ley prevé que la gestión documental dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción, la recepción, la distribución, la consulta, la organización y la recuperación y la disposición final de los documentos. ¿Eso qué significa? Que es que el artículo 22 de la ley 594 prácticamente habla de todos los procesos que se deben hacer frente al programa de gestión documental, ¿cierto? Que el documento se produce, que el documento se recepciona, que el documento llega y se distribuye a la oficina que debe responderle, luego después de haberle dado respuesta al cliente o al proveedor, pues se guarda para una posterior consulta, a eso le llamamos recuperación, luego se establece en una tabla de retención que le llamamos disposición de la documentación para poder utilizarla o en definitiva darle un plazo precaucional y o eliminarla. Luego habla del artículo 23 de la misma ley 594, estamos en el acuerdo 042, por favor ubiquémonos, sobre la formación de archivos. Mire, la formación de los archivos se empieza con el archivo de gestión, que es la guía que estamos trabajando, luego el archivo central, que es la próxima competencia, y el archivo histórico, que es otra competencia que está pendiente por desarrollar. Por ahora únicamente nos vamos a encaminar al archivo de gestión que corresponde el acuerdo 042. Y finalmente se habla del artículo 26 de la misma ley 594 que habla sobre o señala que es obligación de las entidades de la administración pública elaborar inventarios de los documentos producidos en ejercicio de las funciones. Entonces, así como un almacén, una tienda, un depósito hace inventario de sus productos, pues nosotros también hacemos inventario de los documentos que se producen y los documentos que se reciben para poder, digamos, identificar el flujo, la cantidad de documentos que producimos, la cantidad de documentos que recibimos de acuerdo a nuestros clientes y a los procesos que llevamos, ¿ya? Y luego, para ello es manejar un control de las diferentes fases. ¿Cuáles fases? Repito, la fase de gestión, la fase central, y la fase histórica. Solamente hay 3 fases en este programa y en la profesional de la archivística. Bueno, después de ello, el acuerdo 042 nos habla del objetivo de este acuerdo, ¿sí? Nos habla del objetivo que está muy claro aquí,
Además nos habla de los artículos segundo, que es la obligatoriedad de los archivos de gestión. Luego el artículo tercero, que habla de la conformación de los archivos de gestión, la responsabilidad del jefe inmediato de cada oficina. Ve, aquí ya estamos hablando de una agrupación documental, como les explicaba ayer en la clase. Aquí estamos diciendo que la jefe de unidades administrativas. A esto le estamos llamando, digamos, la función del organigrama, ¿no? El organigrama que pues es fundamental para poder identificar de dónde proviene ese documento, quién lo produjo, es decir, el principio de procedencia. En el artículo 4 nos habla de los criterios para la organización de los archivos. Hay unos criterios aquí fundamentales que se deben tener en cuenta y se deben tener presente, que son prácticamente 7, para que ustedes los puedan leer, analizar y poder interpretar y quizás en la próxima clase generar preguntas. Aquí nos habla en la primera parte la organización de los archivos de gestión con TRD, tabla de retención documental aprobada. Habla de las aperturas, identificación de las carpetas, habla de la ubicación de los documentos en sus respectivas cajas o expedientes con los tipos documentales y ordenados de acuerdo a los trámites desarrollados. En el número 4 nos habla de los tipos documentales que integran la unidad de documentales de las series, subseries y tipos documentales y que deben ir foliados, identificados con un número que le llamamos foliatura. Y así sucesivamente cada una de la explicación que aparece aquí hasta el punto número 8. Hay un parágrafo de explicación sobre las tablas de retención documental. Además de eso, en el artículo número 5 sobre la consulta de los documentos, cómo se deben hacer los préstamos y cuáles son los límites de las oficinas para poder hacer préstamos de los documentos y poderlos recuperar. Además habla en el artículo número 7 sobre el inventario. ¿Qué es el inventario? Aquí estás diciendo cuáles los pasos a seguir para poder llenar ese inventario y está el instructivo. Está muy claro, habla de todos los pasos uno por uno para poder identificar cómo se elabora el inventario. Está paso por paso, hay que leerlo para poder entenderlo, cómo se elabora el inventario hasta el punto 19. O sea, ¿a qué se refiere con paso a paso? Que el punto número 1, que es el trámite, que el punto número 2, que es la unidad productora, que el punto número 3, que es la unidad administrativa, que así sucesivamente, que el 4, que el 5, que el código, que el 7, que el nombre de la serie, que el 8, hasta el 19, que habla de las firmas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Este es el inventario documental. Después vamos a llenarlo, después lo vamos a manipular, lo vamos a utilizar y ustedes así sucesivamente a través de los talleres que vamos a desarrollar van a aprender a utilizarlo, a llenarlo y cuál es el uso y la importancia de este formato. Pero por ahora estamos apenas conociendo la normativa que estamos en el acuerdo 042. Listo. Esto referente al acuerdo 042. Ahora dice la guía que nos tenemos que ir a la norma técnica colombiana 4095. Esta norma esta norma es colombiana. La otra, la ISAGED, es internacional. Esta norma, en su consideración, habla de la descripción. ¿Qué es describir? Identificar, caracterizar, nombrar, señalar, ¿sí? Entonces, esta norma fue creada por el INCOPTEC. El INCOPTEC, como ustedes ya han leído en otros aspectos, habla de que es una entidad sin ánimo de lucro con misión fundamental que pues habla de la importancia del sector de servicios, involucra normas y técnicas y pasos a seguir para poder hacer uso de herramientas, para poder hacer uso de procesos y para que las personas tengan una guía de cómo hacer en este caso la descripción de un archivo o la descripción de un documento o la descripción de un fondo.
cómo se llama ese fondo, quién lo produjo, cómo se identifica, qué misión tiene, qué principio de procedencia posee. Entonces, tiene un contenido esta norma, habla del glosario, habla de qué es la descripción multinivel, habla de una introducción, de unas reglas, de una vinculación, de unos elementos de descripción, de unas áreas, de unos contenidos estructurales, en fin, está completo esta norma. La única cuestión que ustedes necesitan es leerla, identificarla y si no la comprendieron muy bien, les sugiero que formulen preguntas para que en la clase sea mucho más fácil explicar los términos y la metodología del uso, apreciación y aplicación de esta norma 4095. Esta norma fue tomada de la ISAGED, pero en este caso es para Colombia, ¿sí? Obviamente que todas las normas son, digamos, tomadas de otros países, ¿sí? Todos los países tienen normas técnicas colombianas. Para nosotros tenemos esta, que es la norma 4095, y aquí nos habla del resumen, la finalidad y la descripción de la archivística, cómo se identifica, qué es un contexto y contenido de documento, para qué sirve, qué elementos específicos de información posee, en fin. Es importante que primero usted lo lea y si, como le digo, no comprende algunas cosas, puede hacer sus preguntas pertinentes, tiene que formularlas para que le podamos resolver en clase. Recuerde que no se vale decir no entendí nada, porque es raro. El ser humano entiende muchas de las cosas que ve, que escucha y lee. Entonces vale la pena que usted identifique con certeza cuál es la intención de esta norma técnica colombiana, para qué se utiliza y por qué en el programa de gestión documental hacemos uso de ella, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, como aquí también nos habla la norma de lo que es, nos está pidiendo que también conozcamos la ISAGED, entonces en este caso vale la pena mencionar lo siguiente, que pues recuerden que la norma técnica colombiana o la norma ISAGED fue tomada o es una norma internacional que pues como ustedes a grandes rasgos pueden entender, dice que la ISAGED son las siglas en inglés. Dice que, o cómo se identifican, dice en español General Internacional de Estados Archivísticos y Descriptivos, Norma Internacional General de Descripción Archivística. Esta norma, como les digo, fue publicada por un Consejo Internacional de Archivos desde 1994, pues el cual ha tenido actualizaciones hasta el año 99. Esta norma constituye una guía general para la elaboración de la descripción archivística que puede aplicarse en la identificación em, o aplicarse en las dependencias, en las áreas, en las oficinas que manejen documentación. Todos los soportes, documentos de archivo eh, tienen un contenido. Ese contenido pues nos facilita a nosotros con claridad identificar y caracterizar un documento. Por lo general, los documentos, como ustedes ya saben, son de diferentes soportes. Encontramos documentos cartográficos como los mapas, como los planos. Encontramos documentos o registros sonoros como los CDs, los DVDs, la USB, hasta el mismo disco duro de un computador, ¿cierto? Entonces, hay muchas clases de documentos. Tenemos documentos, digamos,
físicos, que son los documentos que están impresos, todo lo que son papel carta, papel oficio y otros tamaños. Tenemos documentos también, digamos, esculturales, como las estatuas, esculturas, pinturas. Bueno, entonces con estos documentos se puede caracterizar cada regla, pues, de la norma consta del nombre de elementos de descripción, habla de los objetivos por el cual se incluyen los elementos de descripción, las reglas generales aplicables a los elementos y pues así sucesivamente, pues tiene que ver con lo que es o para qué o qué función cumple los documentos en la vida del ser humano y además en la historia del ser humano. También podemos decir que la finalidad de la descripción archivística de la norma ISAGED 2000 pues es identificar y aplicar el contenido o el contexto de los documentos de archivo con un fin, con el fin de aclarar, identificar quiénes son esos documentos, quién los elaboró, qué contenido tienen, quién los produjo, ¿sí? Entonces a eso le llamamos descripción. Los elementos específicos para poder identificar los documentos, a qué archivo corresponden, a qué fondo corresponden, quiénes los elaboró, qué contenido tienen, para poderles dar como un significado, un nombre, ¿cierto? Cuando una persona nace, un bebé nace, pues lo primero que se hace es identificarlo, ¿cierto? Entonces se bautiza, se le da un nombre, se envía a registrar, el papá y mamá van a una registraduría, a una notaría, lo registran como ciudadano colombiano, si es en Colombia, entonces ya se ingresa al sistema, se le asigna un número que le llamamos después tarjeta de identidad. En esta parte pues es un certificado de nacimiento o registro civil que le llamamos. Entonces ya tiene un nombre, ya tiene una familia, aparecen los datos del papá, los datos de la mamá, digamos el nombre del niño, los números de cédula de papá, número de cédula de mamá, y se le asigna al niño un número, un registro o un serial para identificarlo en la base de datos a nivel nacional. Ve, a eso le llamamos descripción humana, por decirlo así. En este caso es descripción documental, descripción archivística. Entonces sí necesito que ustedes lean ese documento, todos estos documentos, y formulen sus preguntas y a la vez puedan desarrollar, resolver estas preguntas que aparecen aquí, que son tres, A, B y C. ¿Listo, muchachos? Entonces es eso, espero que esta explicación les haya sido de utilidad y puedan formular sus preguntas para la próxima clase. Recuerden que esta actividad va hasta el 12 de julio, entonces quedo atenta en la mensajería de WhatsApp, en el correo, en el canal de YouTube, en el Facebook y además en nuestras clases virtuales de sesión en línea que estamos utilizando la plataforma Team. Bueno, gracias, hasta luego.